Ser podcast. Hola a todas, a todos, bienvenidos a otro episodio más de Esto con Franco no pasaba. Aquí a mi ladito, como siempre, Antonio Dico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gemma Jiménez? ¿Cómo estás? Hoy Encantado de estar aquí otra vez. Un tema potente, ¿eh? Nos toca temazo. Yo diría que Sí. es el gran tema del momento. Vamos a cebarlo un poco, ¿no? Sí, es una de las cosas que más preocupa a la gente en España. De hecho, creo que según el último CIS está a la cabeza de preocupaciones. No me aguanto más. Es la vivienda. Es la vivienda, es la vivienda. Si quieres sigo jugando, pero no, es la vivienda. Tu trending topic también favorito. Mi trending topic favorito. Yo no sé tú, pero bueno, somos más o menos de la misma generación y a mí me pasa que cada vez que me junto con mis amigas sale el tema de la vivienda. La que se acaba de comprar el piso, con su novio por supuesto, la que tiene de casero a su abuelo, entonces no le sube el alquiler, la que está haciendo 50.000 mudanzas al año. Yo en mi caso, que tú lo conoces, me independicé el año pasado con 28 años, tengo la suerte de que vivo en Getafe, entonces nunca he tenido que independizarme para ir a la universidad, por ejemplo, o para ir al trabajo moverme, pero madre mía, me ha costado Dios y ayuda independizarme porque lo he tenido que hacer con mi pareja, por supuesto. Evidentemente. Tienes el privilegio de haberte podido independizar e independizarte en Getafe. Sí, sí. ¿Qué más se puede pedir, no? El mejor sitio del mundo, y además he pasado de compartir piso con mis padres a hacerlo con mi novio, que es maravilloso también. O sea. Mi caso en realidad también es bastante paradigmático. Yo ya tengo la hipoteca desde hace 3 años, pero digo que es paradigmático porque a nosotros nos tuvieron que dejar dinero la familia para dar la famosísima entrada, ¿no? Si no era imposible para nosotros, ¿no? Sí. De hecho ahora nos pasa que, como a tantos jóvenes que sí hemos podido dar ese salto gracias a la familia, pagamos menos de hipoteca de lo que ya pagábamos de alquiler. Es que la verdad es que es muy fuerte. Y bueno, es que encima en España, que ya sabemos que está fatal la cosa, la edad de emancipación es a los 30 años. También te digo, poco me parece, porque sabiendo lo que hay por ahí, en Europa está como en 26 años y Ya en está España 30. Y yo creo que va a ir cada vez a más, porque es que es verdaderamente dramático. Además, este tema, el de la vivienda, tiene un componente que yo creo que lo hace especialmente interesante para este video podcast, que por cierto todavía no hemos dicho hoy el nombre. Esto con Franco no pasaba. Sí. Bueno, yo creo que se puede decir, que siempre, Sí, sí. que siempre viene bien. Digo Hay que meter la cuña ahí poquito a poco. Efectivamente, que se Que quede cale, en las que mentes de cale. la gente. Tiene un punto de hacerlo muy interesante, porque el de la vivienda es uno de los grandes mitos del franquismo, de los que todavía defienden aquel gran régimen. Esas 4 millones efectivamente, de vivienda es como pública los que hizo pantanos, Franco. es como los pantanos, es como la seguridad social. Sí. Es uno de los mitos, ¿no? Los 4 millones de viviendas que Sí. tú bien decías. ¿Qué viviendas, ¿Qué viviendas? Pero es que además hay que pensar que realmente durante el régimen, en los primeros años, por razones obvias, en la posguerra, no había ninguna política de vivienda. El país estaba destrozado y encima estábamos en los años de la autarquía. Es decir, los primeros años ni siquiera existía una política de vivienda. Luego hay que pensar que a partir de los años 50 sí que se empiezan a construir viviendas por diferentes motivos y efectivamente millones de viviendas. Pero lo cierto es que ni eran todas de alquiler ni eran necesariamente para las rentas más bajas. Claro, eran sobre todo para la gente afín al régimen, que es la que se beneficiaba. Y además que no está de más mencionar que fue cuando empezó la cultura del pelotazo, de los grandes constructores a beneficiarse un poco de todo, llevarse el dinero por todos lados. O sea, es que viene de ahí. La cultura del pelotazo, y ponte tú en esos años a denunciar la corrupción. Evidentemente, sorpresa. Sí. No se No podía. había, claro, no se podía decir. No se podía denunciar la corrupción, ni siquiera había medios de Por lo que sea, comunicación los libres. portales estos de claridad, ¿cómo se dice? Portales de Transparencia. pues no existían. El caso es que al final el régimen no tuvo más remedio que efectivamente hacer viviendas, porque también llegó el éxodo rural, la gente se iba del campo a la ciudad, y es justo en esos años 60 cuando el ministro entonces de Vivienda dijo la famosa frase. La de mejor un país de propietarios que de proletarios. Efectivamente. O sea, Franco lo que no quería era comunistas, lo dejó clarísimo, de hecho. Es que, madre mía. Fíjate que te voy a dar un dato. En 1960 más de la mitad de las viviendas del país no tenían agua corriente. Pero es que en 1970, una década después, faltaban 5 años para que muriera Franco, el 20% de los hogares españoles seguía sin tener agua corriente. Y fue con el éxodo rural cuando empezaron a hacer pues las viviendas. Yo es que, claro, tengo el ejemplo muy cerca porque mis abuelos emigraron a Getafe y venían de, claro, hacer unos pisos que se hicieron que eran para meter a la gente y poco más. O sea, no había grandes lujos. El famoso pisito, el pisito. El pisito, como el libro de Rafael Azcona.
el régimen lo que hacía era que te vendía esa prosperidad económica evidente y de repente llega esta película que es súper simbólica de aquella época porque de alguna forma se toma a coña, hace una sátira sobre hasta qué punto los españoles hacían lo que hiciera falta para conseguir el famoso pisito. Y si lo que hacía falta era casarte con tu casera porque tenía un alquiler de renta antigua y pagaba muy poco, pues lo hacías. Claro, o sea, para poner en contexto para la gente que no conozca, bueno, es un libro que luego se hizo película a los dos años, a finales de los 50. José Luis López Vázquez. Sí, era el prota y era que tenía pues unos 30 años y se quería casar con su novia y para eso, claro, tenía que comprarse un piso porque estaba claro que era lo que había que hacer y no podían comprarse un piso porque estaba carísimo. Entonces lo que hacen, o sea, la trama es muy actual, de hecho, porque para poder heredar se casa con su casera, una señora octogenaria, para luego heredar ese contrato como de alquiler pues antiguo que salía como súper barato. Es como un poco la sugar mami, como de aquella época, podemos decir. No sé si ya se manejaba ese concepto, pero efectivamente va por ahí la cosa. Lo puso de moda. El caso es que este rollo idílico de que durante la dictadura todo el mundo tenía un piso en propiedad y que cualquiera podía acceder a él, vamos, que no era verdad, que parece que es que en el régimen te regalaban la casa. Y esto con Franco no pasaba. Bueno, pues ya están por aquí nuestros primeros invitados, primeros y únicos invitados de hoy, ¿no? No hay más, que sepamos. El primero de ellos es arquitecto, es novelista de éxito, es emprendedor social, es, por si todo esto fuera poco, seguramente uno de los humoristas gráficos más importantes de la prensa española que ha habido y que va a haber nunca, si me preguntan a mí. Quizá también puedo considerarlo entre mis compañeros y amigos, así que le agradezco especialmente que esté aquí a José María Pérez Peridis. Bienvenido. A ver cómo salgo de esta. Yo sabía que a mí no me ibas a decir que no. Oye, José María, tú eres lo que se llama un niño de la posguerra, ¿no? Tú eres del año 41. Sí. Hoy estamos hablando de franquismo y de vivienda y de todo lo que vino después. Pero en esa época concreta, ¿tú recuerdas tu primera vivienda, en la que creciste, en la que con tus hermanos, con tu familia en Aguilar de Campo? Antes, yo tengo recuerdos de una vivienda en la que estuve con año y medio o 2. Una casita de pueblo, en Frama, en Liébana, con un robledal por la parte de atrás. Y me acuerdo de la cocina en la que se quemó mi hermano, porque la cocina era de leña y se cocinaba al borde del suelo. Allí estaba la leche, mi hermano Jesús, que era mayor que yo, los niños, pues hacía frío, nos revolvíamos, íbamos cerca de la lumbre y a mirar la lumbre. Se cayó, se quemó con la leche y decía, no me pongáis tapu, no me pongáis tapu. Y recuerdo que la casa tenía, pues en cada habitación, una estampa muy grande. Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de María, la Sagrada Familia y una del Ángel de la Guarda, que estaba así con 2 niños al borde de un barranco. ¿Sí que te acuerdas bien? No, es que los tengo en mi casa. Me acuerdo de la casa perfectamente, del zaguán de la entrada, que tenía un banco, de que abajo vivía una señora que se llamaba Juanuca, que hacía morcillas. Ahí nació el arquitecto, ahí hay mucha memoria. No, ahí nació la memoria. Ahí nació la memoria. Y nuestra segunda invitada pues es periodista, llevas un montón de años cubriendo información económica, también la vivienda en España, y justo acabas de sacar tu primer ensayo que se llama La vida cañón, la historia de España a través de los boomers, que la verdad es que ha generado un poquito de revuelo, digamos, y eso viene bien para la promoción del libro. Analía Plaza, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Tú hace muy poquito te has convertido en propietaria, ¿no? Y te has bueno, como dirían los boomers, la casa es del banco. Efectivamente. Sí, yo me pude comprar un piso el año pasado, como en mayo del año pasado firmé la hipoteca, justo recién cumplidos los 36. O sea que ya pasé las estadísticas normalmente de vivienda se dan, de jóvenes se habla hasta los 35, o sea yo justo me pillé ya como de adulta, ¿no?, para estas estadísticas. Y sí, pues no sé, yo lo llamo un golpe de suerte más bien, porque sí, o sea, quiero decir, o sea, no conozco mucha gente, por no decir prácticamente nadie de mi edad, que se haya podido comprar el piso sin ningún tipo de ayuda familiar, económica.
Y eso, o sea, creo que fue un golpe de suerte porque básicamente es como que cobré muy bien durante unos años y dije, vamos a ver, esta es la mía, no me voy a ver en otra de estas en mi vida, voy a ahorrar muchísimo y en cuanto me dio para el piso más barato de Madrid, pues que fui, básicamente. Hay que estar rápida en las alertas, eso es Sí, así. sí. Como ha dicho Vico, vamos a hablar hoy de franquismo y de vivienda. Vamos a ver una pequeña pieza en la calle para que hemos preguntado a jóvenes a ver qué opinan del tema de la vivienda y ahora seguimos. Creo que ahora mismo en el panorama actual no sería muy diferente en el caso de que o estuviéramos en dictadura o no. Es un problema complejo que tiene que ver con muchísimos factores y no creo que cambiara mucho la cosa, sinceramente. Que se compare cómo se está viviendo ahora con el tema de vivienda y los precios con la época de Franco o otras épocas, pues simplemente que no está bien informado porque no se pueden comparar dos épocas que son completamente distintas. Yo creo que hay que basarse en los hechos históricos y en los datos, en las cosas que pasan, en los hechos que hay, en las historias de la gente que vivió en esa época. Incluso en la época de la transición y todo eso, era más fácil conseguir casa que ahora, ¿sabes? De todas maneras, si no había dictadura, entonces... Escuchábamos en la calle, ¿no? La historia de la gente que vivió esa época, ¿no? Es tan importante. En este caso eres el único que ha vivido esa época, José María. Creo que cuando murió Franco tú tenías 30 y pocos, 34, 35 años. No quiero acordarme. No quieres acordarte de la edad, pero sí queríamos que hicieras ese ejercicio de memoria que ya nos has demostrado que tienes. ¿Cómo fue para ti la previa? Porque claro, ya lo hemos hablado en algún episodio anterior. Todos nosotros hemos estudiado lo que pasó y ya sabemos lo que pasaba, pero la gente que vivió en esa época no sabía en el 73 ni en el 74 lo que pasaba a partir del 75. Claro. Cuéntanos cómo fueron esos últimos años y el momento exacto, ¿no? Aquel 20 de noviembre. Pues incertidumbre. O sea, la sociedad española se había modernizado fundamentalmente por el turismo, pero vivíamos en una dictadura. Algunos habíamos salido al extranjero y veíamos lo que era la libertad, y además nos vacilaban como españoles, pues casi mirándonos por encima del hombro, sobre todo los franceses, lo llamaban el codillo, en vez del caudillo, la A y la U, el codillo, bueno, y era como si lleváramos una mochila llena de piedras, por ser españoles. Era con Portugal, en aquel momento, la única dictadura que había en Europa, ¿no? Y la falta de libertad, países que estaban ya muy modernizados, se notaba en el cine español ya pugnaba, pero había censura, ¿no? Había falta de libertades, no había libertad de asociación, ni libertad de reunión, ni libertad de prensa, ni libertad de culto, bueno, lo que es una dictadura, ¿no? No era la dictadura de los años de la posguerra, donde se fusilaba a la gente y punto. Era una dictadura blanda, ya habían venido los del Opus en el año 59, plan de desarrollo, liberalización, y entonces España iba poco a poco abriendo las puertas a través del turismo a Occidente. Cuando murió Franco, ¿tú ya tenías tu primer piso en propiedad o todavía no? Yo cuando murió Franco tenía mi piso en hipoteca. Casi. Pero bueno. ¿Cómo era ese piso? Que nos has contado Sí. el de un año de la vida. infancia. No, pero vamos a ver. Tu primer piso en Madrid, me refiero, ¿eh? No, vamos a ver. Mi primer piso que llegué en Madrid era una de esas colonias, la llaman de Valdezarza, que está más allá de Bravo Murillo, y yo recuerdo que vine del pueblo. En el pueblo teníamos una casa que había hecho mi padre tenía un horno de cal, cantera y piedra, y entonces hizo una casa de piedra que está en el pueblo. Bueno, y entonces teníamos una casa de pueblo, y llegué a Madrid y bueno, pues llegué a casa de un tío mío, que era del Tribunal de la Rota, y eran unos pisos de guardias civiles. Y entonces, pues bueno, era un pisito allá por la calle Colombia, que estaba bien. Y cuando ya vino la familia, yo había estado en una residencia del Hogar del Empleado. Y el Hogar del Empleado tenía una constructora benéfica que hizo pisos estupendos. Y estuve buscando pisos de segunda mano cuando me casé. Pero como no, pues no. Pero antes de todo eso, estuve en una casa que la cama estaba contra la ventana tenía estas
estas persianas de librillo y a las 6 de la mañana pues me daba el sol en la cabeza. Y entonces eran pisos hechos de aquella manera. Y en las ciudades pues se construía, en las periferias sobre todo, pero dentro de la ciudad caían pisos, caían conventos y bueno, no se construía de aquella manera y eran las casitas iguales en toda España, que era de ladrillo, cara vista, un balconcillo con barrotitos así, porque daba un poco más de espacio, por lo menos para sacar la bombona. Pero es lo que decíais antes, no se pueden comparar dos épocas tan distintas de la historia. Si miras la renta, si miras el tipo de población, si miras la alfabetización, si miras la sanidad, pues es que estamos en otro mundo. Por poner un poco de contexto, quería aprovechar, Analía, tú lo has hecho muy bien en tu ensayo en La vida cañón. Claro, viene de aquella época el estatus de comprarse un piso, ¿no? El régimen de tenía, antes, incluso de antes, pero el sí. régimen tuvo muy claro que para conseguir la paz social era imprescindible, de alguna forma, el pisito, ¿no? Que cada uno tenga su pisito, el de la película. Sí, lo que pasa es que, o sea, yo que efectivamente he escrito mucho sobre vivienda, te das cuenta de que esa mentalidad es incluso anterior. A principios de siglo, o sea, en los años 10 y 20, hay una serie de leyes en España que se llaman las leyes de casas baratas, que luego utilizó el franquismo también. Baratas. Y eran un poco para proporcionar vivienda a los obreros. Y ahí ya es que incluso los socialistas abogaban por vivienda en propiedad. O sea, en otros países de Europa, o sea, estas leyes se inspiraban en cosas que se estaban haciendo en Europa, y en otros países de Europa se hacía vivienda pública en alquiler, pero aquí ya se aspiraba a la propiedad. Entonces, o sea, a mí la profesora, una doctora, ¿no?, que había hecho una tesis sobre estas leyes, me dijo, esto es más viejo que el hilo negro en España, y es un poco esa mentalidad. O sea, no sé si es tanto para conseguir la paz social como para tener atado al obrero, porque si tú le tienes en su vivienda en propiedad y con una hipoteca y con su familia, ya le tienes, ¿no?, ya no se te puede revelar mucho, porque de hecho, tiene eso que... que hablabas del modelo familista, creo que leía en tu ensayo, ¿no?, de alguna forma. No exactamente. O sea, lo del modelo del estado del bienestar familiarista es otra cosa. O sea, esto es la idea de que si tú tienes a la gente con la hipoteca, no se te va a revelar porque necesita el trabajo para pagar la hipoteca, ¿no? Y luego lo del estado del bienestar familiarista es esto, como que un sociólogo danés se puso a hacer su clasificación de estudios de estados del bienestar, hizo varios y de repente se dio cuenta como que le faltaba el español, que no encajaba, ¿no? El español y los del sur de Europa, que no le encajaba muy bien en ninguno de los otros, que eran básicamente el nórdico, el anglosajón y el de Centro Europa, ¿no? Y entonces se dio cuenta que el español era muy familiarista, porque delega mucha parte de la protección social en las familias. Pero todo viene, la vivienda estatal, de una frase o de una política de Arrese. Arrese era falangista, fue primer ministro de vivienda, y dijo, hagamos un país de propietarios y no de proletarios. Y eso significó una intervención pública, pero intervención pública tenían los regímenes fascistas y algunos socialdemócratas, fundamentalmente Italia y Alemania. Italia hizo unos barrios preciosos, porque había muy buenos arquitectos, y entonces pues lo van a ver los arquitectos porque son piezas históricas. ¿Aquí qué pasó? Pues no había muchos recursos y había una necesidad imperiosa de industrializar España. Pero es que aunque no industrializaras, como España ya no exportaba por el bloqueo internacional productos agrícolas, pues la gente se venía del campo a la ciudad, porque en la ciudad hay más oportunidades, ¿no? Y entonces luego empezaron las industrias y, bueno, hubo con
ornato de desarrollo o un desarrollo mayor a partir del 59, cuando vinieron López Rodó, López Bravo, Ullastres, y ya empezó España a acercarse a Europa y a abrir las puertas. Y entonces, pues bueno, ya los bancos daban hipotecas, las cajas de ahorros sobre todo, y la gente se hipotecaba, pero no había pisos para tanta gente como venía. Y entonces hubo algo que a lo mejor mucha gente no sabe, porque ya no hay tanto, salvo alguna cañada real, el chabolismo. La gente venía a la ciudad y levantaba la casa de latas, que eran de latas, y venían toda la familia o un cabeza o unos cuantos, y a levantar la casa y a trabajar en lo que fuera, como fuera y donde fuera, porque en los pueblos ya no se cabía, no había de qué. Claro, y luego está uno de los mitos, de los grandes mitos en torno al franquismo, que es el de la vivienda. Efectivamente, y por cosas que ya hemos ido contando a lo largo del día de hoy, se hicieron muchísimas viviendas, pero claro, ¿qué viviendas se hacían? Pero es que había muchísimas chabolas. Es decir, claro, ¿se podía comprar un piso? Bueno, el que tuviera medios y le avalara a alguien, sí, pero en general la gente se compraba un piso, la gente se hipotecaba hasta las orejas y trabajaba 12 horas diarias para pagar aquello. Y los chavales de la familia se ponían a trabajar de botones con 12 o 14 años para pagar aquello. Es decir, que cuando se habla en general, pues se habla en general. Las sociedades son distintas. El medio en el que te mueves es distinto. ¿Y tú qué piensas cuando escuchas al joven que dice, es que por lo menos con Franco, lo del piso, lo de la vivienda, quiero decir, explica mucho de las crisis actuales ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero ¿a ti qué te viene a la cabeza? Que tú sí lo viviste. Pues, mira, Don Quijote le dice a Sancho, Sancho, la libertad es el mayor bien que tienen los hombres, y sin libertad, etcétera, etcétera. O sea, eso es música celestial. Eso es música celestial. Cuando no tienes libertad no tienes nada. El ser humano no es como las gallinas que están en el pesebre y pican y comen. ¿Sabes? No. El ser humano necesita libertad, pero también necesita un Estado que le proteja. Y sobre todo que proteja a los desfavorecidos. Y la humanidad, y eso lo han demostrado los de la Arzuaga y compañía, pues había uno que se rompía un brazo y sobrevivía. Y eso significaba que la tribu cuidaba de él. Entonces la tribu tiene que cuidar. Y despedirnos del estado de bienestar, el mini estado de bienestar que tenemos, para ir a la ley de la selva, pues que vaya Trump con su trupe. Pero nosotros queremos, y yo para la generación que viene, que tengan protección los mayores, que tengan guardería los niños, que tengamos sanidad pública todos y que haya una vivienda asequible. Entonces los gobiernos tienen que proveer y garantizar esto. La función fundamental de los políticos es hacer que los ciudadanos vivan con dignidad, con libertad y dentro de los mayores márgenes de felicidad posibles. Creo que Gemma tiene una relación con Peridis que Peridis todavía no conoce. Sí, es que, bueno, mis abuelos, los maternos son de Extremadura y los paternos de Castilla-La Mancha, y ambos se vinieron a Madrid pues con el éxodo rural, como tantos, y se fueron a parar a Getafe, que es donde yo he nacido, y bueno, mis padres y tal. Y claro, yo tengo, me hace especial ilusión que estés aquí porque hay, bueno, en Getafe tenemos una calle con tu nombre, que la verdad es que tiene que ser increíble tener una calle con tu nombre. En Getafe. En Getafe sobre todo. Gemma no tardará. Escucha, no la tengo en Aguilar de Campo, la tengo en Getafe. Para que veas, el mejor sitio. Y porque, claro, tú has rehabilitado, conoces un montón las periferias, los barrios, los barrios periféricos que surgieron a raíz de acoger a toda esa gente que venía a trabajar a Madrid, y me gustaría que me contaras un poco cómo fue rehabilitarlos, cómo fue pues esos primeros pasos para diseñar esas construcciones. Yo sobre todo lo que me había especializado era en equipamiento cultural. A la raíz de la recuperación del monasterio de Aguilar, pues ya veía un edificio, la fábrica de harinas de Getafe.
pues hicimos un teatro, Sí. el Teatro García Lorca, que está francamente Sí, bien. es un emblema de la ciudad. Es un emblema de la ciudad. La verdad. Y una cosa que me gustó mucho hacer fue el barrio de las Margaritas. Sí, que es de mis abuelos. De tus Entonces abuelos. también le tengo muchísimo Bueno, cariño. Fíjate, el mundo es un pañuelo. Sí. Y tú estás aquí por tu abuelo. Pues sí, gracias a mis abuelos, Entonces la verdad. es un barrio de casas de 5 pisos, sin ascensor, de ladrillo, pisitos de 50 metros, Sí. de habitaciones por debajo casi de los estándares mínimos, Sí. un aseíto baño con ducha o poliván, que lo llamaban, y tira escalera para arriba y escalera para abajo. Y luego el urbanismo, no se hablaba prácticamente el urbanismo. Había unos terrenos, se edificaba y bueno, pues ya vendrá el autobús y ¿dónde? Aún así, Metro. es mejor que mucho urbanismo moderno, debo decir, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Sí. No, vamos a ver. Ahora mismo se están haciendo barrios que tampoco va a llegar nunca el autobús. Bueno, el autobús, el transporte a lo mejor, cosa que no sé ni cómo se autoriza. Bueno, pero por eso te digo que incluso No. si comparas, claro, yo no sé cómo estaban esos barrios en la época, claro, No, ahora habría puedes que ir a compararlos en cómo Puedes ir a ver las Margaritas. Seguramente sea mejor que el Cañaveral, por lo menos Bueno, en ahora Madrid se esté mayoritariamente pensando mucho. hay una legalidad, hay unos planes y Pero se unos hace- planes un poco anticuados, ¿no? Porque Yo el no lo plan sé, de- unos estarán más y otros estarán más. El hecho es que antes del piso estaba la chabola. Sí, total, Claro. total. Sí, Y sí, sí. entonces, claro, Yo soy lo de o la sea, chabola es que era de una problemática el extraordinaria. puente de Vallecas era de ¿Por chabolas, qué? básicamente. El agua. Pues el agua llegaba o no llegaba. Había una fuente y había que ir a coger el agua. En las aguas sucias, pues se hacía fosa. Es que era... La vida en las chabolas es una cosa. Lo vemos en las películas de Latinoamérica o ahora con los de No, la... pero ahora hay bastante... O sea, se ha hecho esta película, la del 47, ¿no? Que ya... Sí. Reivindica aquellos barrios, aquel Bueno, movimiento explica esta de- historia que sí. fue igual en Barcelona, en Bilbao seguramente fuera muy parecido también, en Madrid, todo el sur de Madrid era eso, hasta, no antes de ayer, pero casi, o sea, hasta los finales de los 70 no empieza de... Claro, al final de los 70... Ah, y quedan casitas por allí, yo pasé alguna veo, sí. Y luego, por supuesto, se va a dar la paradoja de que la generación posterior a los boomers, por una cuestión evidente de que acabaremos heredando parte de su patrimonio, ¿no? Sí. Y de alguna forma acabaremos siendo para las siguientes generaciones lo que para nosotros han sido los boomers. Bueno, pero claro, ahí es que habrá que ver, ¿no? Claro, ellos son una generación, los boomers, no los de los que estábamos hablando antes, que han acumulado como muchísimo patrimonio. De hecho, hablabas de brecha, ¿no? O sea, más Sí. que guerra o tal, hay brecha generacional total, pero por ejemplo hay una brecha muy gorda entre propietarios e inquilinos que normalmente te va a coincidir con edad, ¿no? También con nacionalidad, por supuesto, o sea, el inquilino, o sea, los extranjeros no europeos es casi el 60% son inquilinos, ¿vale? Pero por ejemplo, o sea, tengo un dato que estuve mirando que está guay. Tú tienes que un hogar propietario, su patrimonio mediano en España es de 208.000 euros, porque es la casa, básicamente. El no propietario es 5.000. O sea, tú tienes, o sea, el ser inquilino y ser propietario es una gran brecha. El inquilino de media, o sea, el inquilino es el doble, o sea, es la, vamos, no el, perdón, lo voy a repetir otra vez. El casero es el doble de rico que el inquilino, ¿vale? O sea, la renta mediana de un hogar que alquila es como de 40.000 euros anuales y el inquilino es de 18.000, o sea, es que no es ni, es menos de la mitad. Y el propietario que no alquila es 27.000, o sea, básicamente el inquilino es pobre, Sí. el propietario sin más está en el medio y el casero es rico, pero tampoco es millonario, entiéndeme, simplemente Sí, está sí, como, sí, sí. como en la parte alta de la barra. Entonces, la vivienda crea un montón de no solo generacional, sino eso. Y lo que decía, perdón, me estoy enrollando, luego cortáis. Volvemos a las margaritas, porque tiene que ver con lo que dices tú. ¿El qué? En las margaritas, los que compraron aquellos pisos Se les han in revalorizado illo un huevo. tempore, se han cambiado. Sí, Sí. No, son nuevos. Han dejado el piso, lo han alquilado a inmigrantes claro. y Esa es una super brecha. pasa en muchos sitios. Sí. Sí. Y entonces, claro, es que
hay pocos nacimientos, pero hay mucha inmigración que trabajan y que alquilan viviendas, porque no tienen, algunos las compran, pero los menores. Ese ya es un punto. Luego está el turismo en la ciudad, sobre todo, en los centros históricos de ciudades importantes y medias. ¿Qué queda? Una vez que hubo la crisis de la subprime, porque es que en todo lo que estamos hablando ahora, la crisis del año 8, 9, 10, 11, 12, El estallido de la burbuja inmobiliaria. había muchísimo suelo, muchísimo dinero para endeudarte que no podías pagar, las casas de ahorros, cajas de ahorros se vinieron abajo, algunos bancos se tambalearon, intervinieron los estados, quedó un agujero ahí con el banco malo, es decir, que a esta generación le ha pillado la bomba atómica. Sí, no, total, de hecho Le eso ha pillado marca la un bomba poco. atómica. Sí. Hay veces que Pero para aclarar las cosas, creo que no hay otra solución. El mercado no va a ofrecer ese tipo de pisos. Y no los va a ofrecer por una razón, porque no se van a poder pagar las hipotecas con los sueldos que hay. Es decir, un joven hoy, con la situación de precariedad y los salarios bajos, pues no puede, a no ser que el padre y la madre claro, es lo que le decía paguen la él, entrada del piso, que es el mayor de imposible. los, o sea, lo normal El es quid de la eso. cuestión está en que tus padres o te dejen un piso o te paguen la entrada. O Sí. te quedes con ellos hasta los 30 y pico ahorrando. Bueno. En cualquier caso Sí. es como que construir tu vida adulta cada vez tardas más, porque en parte el rito de paso a la adultez en España era, bueno, te casas, el contrato Sí. indefinido y te compras el piso, firmas la hipoteca y Sí. ya tienes el hijo, ¿no? Y esto- O sea, es un poco Pues, como lo que sí. se hacía en PAC. Esto provoca un poco de frustración generacional porque da la sensación de que hagas lo que hagas, tienes trabajo pero no puedes comprarte un piso, no puedes irte de casa porque el alquiler está muy Pero alto. tiene un efecto terrible para el futuro de las pensiones, porque claro, hemos hecho una sociedad que es incapaz de dar un trabajo más o menos estable a los jóvenes por el sistema que hay. Ni bien remunerado. Ni bien remunerado ni estable. Una. Dos, la vivienda en alquiler es prácticamente imposible porque el Estado lleva mucho tiempo Haciendo sin hacer dejación vivienda de pública. funciones. Eso es. Yo el horizonte que veo es que hay poco Estado para hacer vivienda. Si ahora nos metemos en los armamentos, que tenemos que gastar el 3,5, dice el tonto de, 5 pedía, de Ruto. el 5 pedía, El ya 5 dijo pedía, Pedro Sánchez, y de yo coña, podía no pedir el llegamos. 16. No llegamos. Es decir, razóneme usted porque el 3... Es que tenemos que hacer bombas atómicas. Mire usted, por ahí no les sigo. Hagamos O sea, casas, ¿no? Hagamos casas. Hagamos casas. Bien. Hagamos casas. Claro, pero bueno, tú has mencionado el tema de las pensiones, al final donde se está yendo la mayoría del gasto público y donde va a seguir yéndose es a pensiones. Y eso tiene un coste de oportunidad no solo en vivienda y otras cosas y tal, sino por ejemplo en sanidad también, ¿no? O sea, dejas de invertir en cosas que van a necesitar los propios mayores porque está yendo y cada vez va a ir más a pensiones. Para acabar os queríamos pedir una reflexión, es un poco atraco, pero Sí. Vale. claro, por suerte ya no vivimos en tiempo en el que una sola persona tomaba todas las decisiones, pero imaginaros que os dan 2, 3, 4, 5 años para que vosotros decidáis qué podemos hacer con vivienda. Quiero algo muy breve, 4, 5, ¿qué se os ocurre? ¿Qué Vale, podríamos sí. hacer para mejorar la situación actual? ¿Qué haríais vosotros? Que hablen ellas, que son más jóvenes, si no les quito yo el tiempo. Yo, No, vamos. yo haría una cosa. Primero, grabaría mucho los pisos vacíos, que no se alquilan, porque probablemente haya muchos más pisos vacíos de los que nos creemos. Yo no estoy tan segura. Bueno, una. Dos, haría vivienda pública en alquiler, sobre todo en rehabilitación y en los centros históricos. ¿Por qué? Porque hay que seguir repoblando con jóvenes las ciudades. Las ciudades no pueden ser simplemente geriátricos. Y el comercio de proximidad.
con los consiguientes equipamientos. Yo apostaría por la rehabilitación y apostaría por el alquiler y gravar mucho los pisos vacíos. A ver, lo mío va un poco en una línea parecida. En primer lugar, meter mucha inversión pública. Tú has dicho construir vivienda pública y rehabilitar, pues un poco lo mismo, puedes comprarla. O sea, tú como administración no necesitas construirla, pero tú puedes, de hecho, ejercer el derecho de tanteo y retracto, se llama, que esto lo hacen algunos ayuntamientos, que es como tú como administración tienes una preferencia para comprar un piso que sale a la venta porque esto es un interés público. Entonces puedes movilizar vivienda que sale a la venta y es más rápido, ¿no?, que comprarla. Eso es de difícil gestión, ¿eh? Eso en Barcelona lo han hecho. En Barcelona lo han estado haciendo y yo creo que en Baleares algunas otras administraciones lo han hecho. Es una fórmula más, porque aquí no hay una mágica, pero es como una más y además para tener vivienda pública, por ejemplo, en los centros de las ciudades, porque en los centros de las ciudades ya no puedes construir nada nuevo, pero sí que puedes comprarlo, ¿no? Y luego en el tema de la fiscalidad, claro, yo dudo que en Madrid, siendo tan rentable, o en las grandes ciudades, siendo tan rentable alquilar un piso, haya muchos pisos vacíos, pero a nivel fiscalidad yo lo que grabaría mucho es la acumulación de viviendas, es decir... Famosos grandes tenedores. Sí. Bueno, y pequeños, quiero decir, yo tengo un piso y a mí me has cobrado estos impuestos, al que tiene 2, 3, 4, 5, le estás cobrando los mismos, pues fiscalmente penaliza que la vivienda sea una inversión atractiva, ¿no? Entonces, y además ahí recaudas dinero que luego puedes invertir en vivienda, ¿no? ¿Y qué más tenía por aquí? Luego, y el tema de los beneficios fiscales. O sea, en España, hasta antes de ayer, a todo el mundo que alquila un piso se le dan como un gran beneficio fiscal en la declaración de la renta. Y ya la ley de vivienda, solo por no hacer nada, ya en la ley de vivienda han metido esta idea de, bueno, si tú alquilas en zona tensionada y entonces alquilas pues a este perfil o a este precio, tal, o sea, si te portas bien, por así decirlo, te doy más beneficio fiscal. Pues un poco trabajar en esa línea de o sea, te doy el beneficio fiscal si haces las cosas como yo quiero que las hagas, ¿no?, con mis objetivos. Yo creo que si sumamos los... Se lo pasamos ahora al gobierno o a quien sea Más que o menos, son ideas que está sobreanalizadísimo, Sí, el tema sí, de la sí, vivienda, obviamente. Pero también por un tema generacional y por no molestar demasiado al pequeño propietario español, pues no se toma... O sea, tú dile a... No sé, a eso, un boomer que el pisito en la playa le vas a poner un IBI más grande o tal, pues se te van a enfadar, ¿no? Hemos hablado del suelo, del Pero ya es problema otra, del claro. suelo. Porque yo cuando he pensado cómo se dispara el suelo y por qué se dispara, me imagino a estas criaturas en un patio, metidas en el patio. Y alguien desde la ventana le dice, estás esclavo con una argolla aquí durante 40 años para pagar el suelo en el que está la casa. Si me imagino eso, la verdad es que me deprimo muchísimo. Sí, Y ya me deprimo sí. mucho viendo Idealista. Ahora, o tú sea que- habla del suelo público. Habla del suelo público. De expropiar y de constituir bancos de suelo. Sí, a ver, hay muchos elementos. Habla de eso y ya verás. Se pueden hacer hay Ya muchas verás lo que fórmulas. pasa. Aquí vamos a tener que Sí. hacer una segunda... Sí, porque el tiempo se termina, es una pena, yo me quedaré aquí horas, así que muchísimas Horas, gracias. no, hombre, no. Sí, Hay sí, más- horas sí. Hay más cosas que hacer por ahí. José María Pérez Peridis, muchísimas gracias. Analía Plaza, un placer. Gracias a vosotros. Y Gracias. nosotros, Gemma, nos vamos ya hasta la periferia. Hasta la periferia, donde efectivamente. vivimos, porque los tiempos están como están, y lo del centralismo lo hablamos ya en otro Ya en otro día. momento, sí, sí. Muchas Muchas gracias gracias. a ti también. Hasta luego.